Dos hermanos, una misma ciudad y una guerra judicial de casi un siglo que empezó con una acusación de traición en la Segunda Guerra Mundial y terminó cambiando para siempre las leyes del comercio, los deportes y la propiedad intelectual en todo el planeta. Hoy no vamos a ver una simple historia de zapatos. En este video vas a entender cómo el odio entre dos hermanos forzó a los tribunales del mundo a redefinir qué se puede patentar y qué no. ¿Qué pasa cuando por un deportista se rompe un acuerdo de caballeros por dinero? ¿Y por qué hoy en día ponerle 2, 3 y hasta 4 rayas a un pantalón puede costarte una demanda multimillonaria? Vamos a diseccionar litigios reales en jurisdicciones distintas y al final vamos a poner sobre la mesa dos modelos corporativos de litigación opuestos: la hipervigilancia procesal de Adidas contra la agilidad defensiva de Puma. Solo uno de los dos está funcionando en los tribunales. Pónganse cómodos porque este es el expediente de la mayor batalla corporativa de la historia. Todo comenzó en 1924 en Herzogenaurach, Alemania, con la empresa Gebrüder Dassler Schuhfabrik, o fábrica de calzado de los hermanos Dassler, fundada por Adolf, mejor conocido como Adi, y Rudolf, mejor conocido como Rudi Dassler. Adi era el genio técnico, Rudi el maestro del comercio. Juntos tocaron el cielo cuando vistieron a Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, pero la Segunda Guerra Mundial lo destruyó todo. La fábrica fue convertida en una planta para fabricar armamento antitanque. Rudi fue reclutado por el ejército nazi en 1943, mientras que Adi se quedó al mando de la fábrica como personal civil clave. Cuando la guerra terminó y Rudi fue arrestado por las fuerzas aliadas bajo sospecha de pertenecer a la Gestapo, convencido de que su hermano lo había delatado, contraatacó acusando a Adi ante el Comité de Desnazificación. La confianza se rompió para siempre. En 1948 disolvieron la empresa y se divide todo: activos, patentes, maquinaria y personal. Adi se quedó con la fábrica del sur y con 2/3 del equipo técnico y registra Adidas. Rudi cruzó el río hacia el norte y fundó Ruda, que después se convirtió en Puma. Adidas compró el diseño de 3 bandas a la finlandesa Karu Sports en 1952. Puma registró su Formstrip ante la Oficina Alemana de Patentes en 1958. Herzogenaurach se convirtió en la ciudad de los cuellos doblados. La gente no saludaba sin antes mirar los zapatos para saber de qué lado estabas. Esto no es anécdota barata, es el sustrato sociológico que explica por qué el litigio de marcas se volvió literalmente una guerra institucional. El primer gran choque en los tribunales no fue por ropa, fue por la suela de los zapatos, el conflicto de los tacos roscados intercambiables. Rudy afirmaba que Puma había inventado las botas con tacos intercambiables en la temporada 1952-1953. Adi decía que su modelo de utilidad de 1952 era el único mecánicamente funcional. ¿Qué dijeron los tribunales de Alemania Occidental? Que ninguno de los dos era dueño de la idea. La Oficina Alemana de Patentes y Marcas determinó que ya existían inventos previos de terceros registrados en 1925, en 1930 y en 1949. En derecho, esto se llama el estado de la técnica, el prior art. No puedes patentar algo que carece de novedad absoluta. Para que una invención sea patentable, no puede formar parte del estado de la técnica accesible al público y debe implicar a nivel inventivo. Si para una persona normal versada en la materia la resolución no resultaba obvia ni se deriva de forma evidente de lo ya conocido, hay invención. Aquí no lo había. Las patentes previas neutralizaron la pretensión monopolista de ambos hermanos sobre el desarrollo fundamental del calzado del fútbol. El conflicto no lo resolvió un juez, lo resolvió Alemania Occidental, venciendo a Hungría en un campo inundado en la final del Mundial de Fútbol de 1954.
Adidas se había aliado estratégicamente con el entrenador de la selección alemana, que ya había roto relaciones con Rudi. El litigio murió de muerte natural cuando el relato del milagro de Berna se impuso a la disputa técnica. Hungría era la favorita, pero Alemania contaba con unos tacos especiales más grandes que les permitía un mejor agarre bajo la lluvia. El resultado: Alemania ganó su primer mundial de fútbol con los tacos Adidas. Para frenar una espiral inflacionaria de costes de patrocinio, los hijos de los fundadores, Armin por Puma y Horst por Adidas, llevaron a cabo un acuerdo de caballeros, el Pacto de Pelé. Un acuerdo no escrito para no patrocinar al astro brasileño, pero en el Mundial de México 1970, Puma rompió la palabra. Le pagó $120,000 a Pelé y este le pidió al árbitro retrasar el partido de cuartos de final para amarrarse sus botas Puma King frente a millones de espectadores. Este caso es la lección de derecho contractual más simple y más olvidada. Un acuerdo de caballeros no es un contrato, sin una cláusula penal, sin foro arbitral pactado y sin instrumentación escrita. Ninguna de las partes puede exigir el resarcimiento de daños ante la jurisdicción civil ordinaria. Los incentivos económicos oportunistas siempre le ganan a la palabra empeñada cuando no hay mecanismos de coacción legal detrás. La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol tenía exclusividad firmada con Adidas para el Mundial de 1974. Cruyff, con patrocinio personal exclusivo de Puma, se negó a portar las 3 rayas alegando conflicto directo con su contrato individual. Una resolución transaccional extrajudicial ejecutada por la selección neerlandesa ante la amenaza de Cruyff de no jugar el torneo, Adidas consintió remover una de las 3 rayas del uniforme del número 14. Aquí se enfrentan dos exclusividades legítimas, la de la federación con su patrocinador de indumentaria colectiva y la del atleta con su patrocinador personal del calzado, equipamiento técnico. La solución práctica fue quitar una raya, sentó una base moderna para el derecho deportivo, el reconocimiento de que el contrato individual del deportista de élite puede prevalecer frente a la rigidez de los acuerdos marco de federación. A través de 2 procedimientos de oposición ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y la Junta de Juicios de Apelaciones de Marcas, Adidas se opuso al registro que Puma buscaba sobre Gerso como marca denominativa para calzado y ropa deportiva, argumentando que es la abreviatura común e inequívoca de Herzogenaurach, sede corporativa de ambas empresas, y que su registro otorgaría a Puma un monopolio injustificado sobre un término geográfico. La doctrina jurídica universal establece la prohibición de monopolios sobre nombres geográficos descriptivos. Universalmente, para poder registrar una marca debe cumplir con 2 condiciones indispensables: ser novedosa y ser distinto a los otros signos registrados como marca. Bajo la ley Lanham Act, un signo no es registrable si es principalmente descriptivo o geográfico, porque los competidores tienen derecho legítimo a comunicar con veracidad el origen geográfico de sus productos. Nadie puede privatizar el nombre de una ciudad donde compiten decenas de fabricantes. En la era moderna, la disputa migró del cuero hacia la química molecular. En 2013, Adidas lanzó su tecnología de suela Boost, desarrollada con el gigante químico BASF. Pero Puma sacó su propia línea, Energy, usando un material idéntico creado con Hussmann Corp. Adidas demandó por infracción marcaria y competencia desleal, solicitando una injunction contra la línea Energy de Puma, alegando que su suela copiaba el compuesto de poliuretano termoplástico expandido, patentado como Boost. Dato clave: ambas firmas trabajaron originalmente con BASF desde 2009, pero en 2011 BASF rompió con Puma para firmar una exclusividad global con Adidas. El tribunal de Düsseldorf desestimó en todas sus instancias la solicitud de Adidas en 2016. Concluyó que Puma había participado activamente en las fases iniciales del desarrollo del polímero con BASF
y que no se demostró infracción de patentes de procesos específicas de vigentes. La libre competencia frente a monopolios tecnológicos de facto. Este es técnicamente el fallo más importante de todo el expediente. Los tribunales rechazan restringir la venta de un competidor basándose exclusivamente en la similitud visual de un compuesto químico. Si la parte actora carece de una patente de producto o procedimiento válido, o si el compuesto resulta del desarrollo lícito con proveedores independientes, la similitud sensorial que se siente parecido al pisar no es una patente. Adidas demandó a Puma ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito de Oregon. Una demanda civil por infracción de marca, dilución de marca registrada, competencia desleal y prácticas de comercio engañosas bajo la sección 43 de la ley Lana. Puma había lanzado una bota con 4 rayas diagonales en paralelo que imitaban la orientación, la colocación y el espaciado de las 3 rayas de Adidas. Un desistimiento voluntario con perjuicio bajo la regla federal del procedimiento civil tras un acuerdo transaccional privado. Puma retiró la bota al mercado estadounidense. Aquí la doctrina jurídica aplicable, ilusión marcaria por dibujamiento, illusion by blurring. Aquí no hace falta que el consumidor confunda Puma con Adidas en el punto de venta. Basta con que el uso del signo similar disminuya la capacidad exclusiva de la marca para identificar el origen de sus productos. Es un estándar más bajo de prueba y por eso es el arma preferida de Adidas. Adidas demandó a Puma ante el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo. Recurrió a la desestimación de su oposición al registro de una marca de posición tridimensional de Puma para su línea BioWeb, un entramado sintético lateral tipo telaraña, alegando que el patrón de nervaduras paralelas creaba un impacto visual idéntico a sus 3 rayas. El Tribunal General desestimó el recurso a Adidas. La inclinación del patrón hacia el talón, no hacia la punta, sumado a la menor visibilidad e irregularidad en la distancia entre las líneas, atenuó la similitud dominante, eliminando cualquier riesgo razonable de confusión. Al evaluar signos geométricos integrados en el tejido o estructura del producto, la semejanza se analiza por la impresión de conjunto que produce en el consumidor medio del calzado deportivo, no comparando línea por línea con un peritaje caligráfico. Adidas demandó a diversos competidores de indumentaria deportiva ante el Tribunal de Apelación de Düsseldorf, en donde exigía el cese de comercialización de pantalones con 2 rayas paralelas laterales o con 3 rayas en composiciones cromáticas específicas, en azul y en rojo, alegando infracción de sus marcas de posición registradas, en donde el fallo fue una desestimación parcial. El Tribunal de Düsseldorf confirmó la medida cautelar únicamente para los pantalones que imitaban de forma exacta las 3 rayas idénticas, paralelas y equidistantes sobre fondo de alto contraste. Rechazó de forma categórica la demanda respecto de los pantalones con 2 rayas delgadas o combinaciones cromáticas específicas integradas con otras marcas. El tribunal consolidó que el consumidor medio es perfectamente capaz de percibir rayas paralelas delgadas y variables como un recurso ornamental del diseño textil, en especial cuando conviven con logos de otros fabricantes reconocidos como Puma o Nike. No todo patrón de rayas en la moda deportiva puede monopolizar. Esto sin duda es un golpe duro contra Adidas. Con los casos sobre la mesa, la pregunta real no es quién tiene mejores abogados, es qué modelo de litigación es más rentable a largo plazo. Adidas construye su modelo jurídico sobre la hipervigilancia marcaria sistemática. Las 3 rayas no son estéticas, son un activo financiero. Su práctica de stripe policing inicia litigios globales bajo la teoría de dilución marcaria, con tolerancia cero ante cualquier patrón de rayas paralelas, sean 2, 4, las que sean,
con independencia de la magnitud del competidor, para disuadir a competidores mediante litigios de alto costo. Los fallos de Düsseldorf en el 2024 y del Tribunal General de la Unión Europea en el 2013 muestran una creciente recelo judicial a convalidar un monopolio absoluto sobre recursos geométricos básicos. Los tribunales están literalmente poniéndole techo a Adidas. Puma, con menor escala económica histórica, estructuró una estrategia de agilidad táctica, disrupción selectiva y codesarrollo tecnológico con 4 ejes: diversificación y consolidación de signos propios, innovación abierta y gestión de proveedores alternos, desafió al status quo de patrocinio y un enfoque de nicho y expansión geopolítica. El modelo de hipervigilancia procesal de Adidas funciona como barrera de entrada disuasoria, pero pierde sistemáticamente cuando la contraparte tiene una patente propia, válida o participó en la coinvención, como en el caso Boost versus Energy. El modelo de agilidad de Puma es más eficiente en costes de litigio, pero depende de mantener alianzas tecnológicas externas sólidas. Ninguno de los dos modelos es superior en abstracto. Son respuestas racionales a escalas de mercado distintas. 3 conclusiones jurisprudenciales concretas. Primero, las marcas de posición geométrica simples enfrentan hoy un escrutinio más riguroso que hace 20 años, equilibrando protección marcaria con libertad de diseño textil. Segundo, el caso Boost versus Energy confirma que la propiedad intelectual sobre innovación industrial exige patentes de invención válidas, no reclamaciones genéricas de imagen comercial. Tercero, el litigio sistemático de propiedad intelectual, demandas, oposiciones preventivas, medidas cautelares, funciona en la práctica como herramienta de competencia de mercado, no solo como mecanismo de tutela de derechos. Hoy, Herzogenaurach ya no está dividida por el odio de 2 hermanos que murieron sin hablarse, pero sus corporaciones redefinieron el derecho comercial global. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que tribunales como los de Alemania se equivocan al no permitir que Adidas sea la dueña exclusiva de las 3 rayas deportivas? ¿O consideras que si no le ponemos límites a estas marcas, terminarán vulgarizando los signos distintivos de Adidas? Déjame tu análisis jurídico o tu opinión en los comentarios. Suscríbete y nos vemos en los próximos expedientes de tujuicio.com.